Ángel, bienvenido, tío. Bueno, bienvenido hace un rato, porque estamos aquí hablando hace un rato. Pero... Pero... Aquí hemos equilibrado los micros. ¿Qué estabas haciendo? ¿Te has bajado al sótano a hacer una movida? Me he bajado a grabar una movida de una productora en la que estamos ahora y que tengo que entregar un vídeo mañana. Vale. He aprovechado, ya que venía al centro, he llamado a Miquel, le he dicho, tráete la cámara, que estoy en el centro. Y ya lo hemos grabado en este sitio y ya está. Si no, tengo que buscar localización. O sea, hoy ya has hecho entre esto y lo que acabas de hacer, ya tienes... Tú ya puedes ver series todo el día. Hoy el día ya está hecho, sí. Claro, ya esto ya está muerto. Bueno, pues vamos a brindar para darte la bienvenida. Salud. Este es tu truco, o sea, que realmente empiecen a beber. O sea, haces como un brindis. Si alguien no quiere beber, realmente ya le has obligado a... Claro, ya estás ahí. Sí. ASMR. Sí. Además, con el primer trago la burundanga ya hace efecto, así que fenomenal. Es algo fantástico. Ojalá sea cierto. Me ha costado mucho, te lo estaba diciendo antes, conectar contigo porque es una persona muy ocupada y tienes agendas complejas. A veces. Contactar no te ha costado. Bueno, me ha costado contactar ha sido fácil. Te ha costado que viniera. Pero contactar ha sido súper sencillo. Y ha sido además reiterante y cansino. Sí. Claro. ¿Cuánto te he cansado de plan de Ángel, tío? Ángel. Hola, Ángel. Dime la verdad. Lo suficiente, o sea... Me has cansado lo suficiente como para que acabe diciendo, venga, voy. Ya está. Ay, qué puto pesado. O sea, que al sí, final porque bien. si no, no parará. Sí, o sea, yo pensé, bueno, o sea, ya después de tantas dije, bueno, habría un momento que se rendirá. Pero creo que cuando recibí ya el mensaje de me siento mal, ya pensé, hostia, igual ya le está tocando el coco, igual no está preparado. Ya para fue tanta... personal, tío. Claro, o sea, claro. Y era un momento en plan, bueno, no puedo más, ya te dejaré. Y además te puse, dime que no y nunca más te hablaré ni te molestaré. Sí, pero era como... Y tuve la tentación de decir, de no, pero ya me parecía entrañable, ya me parecías entrañable. Me parecían ya mensajes bonitos incluso. Entonces, últimamente estás con Cero, con la Cena por Cero. Sí. Sigues en teatros, bueno, en salas y teatros, sí. ¿No? Ahora eres jajejijoju. Ahora es eso, sí. Ahora perfecto. Así. Que no lo he visto y me habría gustado antes de esto, pero bueno, si ya era complicado invitarte como para pedirte que me invites. Sí, claro, es que además no estás en Madrid, ¿no? No, estoy en Barcelona. Claro, es más difícil. Yo vengo aquí, pero tú eres allí, ¿no? Yo soy de Barcelona, sí. Sí, vale. pero ya llevo... Puede que ya lleve más tiempo aquí casi, ¿eh? Estoy en el momento en el que dentro de 2 años creo que habré vivido más tiempo en Madrid que en Barcelona ya. Claro, yo recuerdo los primeros monólogos de Paramount Comedy que hiciste. Había un mono que hablabas de el Colón es la única estatua de la Rambla que si le tiras una moneda no se mueve. Sí, ese fue el primero. ¿Y por eso has deducido que soy de Barcelona? Bueno, dije, ya está. Me gusta. Si hace eso... Si un cómico hace una broma sobre Cataluña es porque es de aquí seguro. Sí, hostia, qué deducción tan bonita. Joder, tío. No es así, sí. No funciona así la comedia, pensaba yo. Puede ser. Solo hablas de lo que es verdad. Solo hablas de lo que es verdad y te ha pasado tú y conoces tú y ya está. Sí, soy de Barcelona, pero llevo ya en Madrid 18 años, creo. Joder, y ayer, pero empezaste allí con toda la movida de comedia, ¿no? En Barcelona. Empezamos allí, claro, sí, porque Paramount abrió locales de comedia en Barcelona. Bueno, locales de comedia, creo que el primero fue la Cova del Drac, que era el Jazz Room ya, yo creo. Y arrancaron locales allí y entonces todos los que estábamos por allí nos instalamos a hacer lo mismo que hacían aquí en Madrid, pero lo hacíamos en Barcelona. Pero tú no tenías ese plan, ¿no? De hacer comedia en principio. Yo no sabía ni con lo que era la comedia, o sea, no tenía ni idea. Yo estaba estudiando interpretación y entonces buscaban gente que hiciera monólogos, pero nadie nos contó qué era aquello de la comedia. Entonces fuimos un grupo, Paramount empezó a buscar a gente que estuviera estudiando en escuelas de interpretación y bueno, mucha gente hicimos un monólogo para Paramount. Lo que pasa es que escribíamos casi pequeñas obras de teatro. Entonces esas se las enseñábamos a Ricardo Castella, que estaba de coordinador de nuevos cómicos en Paramount por aquel entonces. Y él, en lo que le parecía que podía convertirse en un monólogo, pues te decía, esto podría convertirse en un monólogo si lo reescribes, y te daba como unas pautas para convertir eso en un monólogo. Entonces, algunos lo hicieron y otros no. Entonces, los que lo hicimos fuimos currando con Paramount y los que no, pues no, claro. Yo tengo entendido que el primero que hiciste, te pusiste como una chaqueta por encima o algo así. Un jersey. Un jersey, sí. Y ibas diciendo de lo jodido que era ser un fantasma. Claro, yo escribí una obra de teatro. Yo cuando me dijeron escribir un monólogo, pues para mí un monólogo era un monólogo en una obra de teatro. Pero sabes que era cómico, ¿no? Sí. Entonces la premisa de la obra era cómica, porque era un fantasma que estaba en su casa y entraban unos tíos a hacer una psicofonía y entonces era el fantasma que no entendía nada. No entendía que esa gente entrara en su casa con un radiocassette a grabar cosas. Entonces era la historia de ese fantasma. Eran las psicofonías desde el punto de vista del fantasma. Entonces eso... Yo en la escuela lo representaba con una sábana por la cabeza y cuando fui a enseñárselo a Ricardo, como no tenía sábana, me quité el jersey y me puse el jersey por la cabeza, pues bueno, pues esto es lo que habrá que hacer. Entonces hice todo el texto sin ver la cara de Ricardo, o sea, yo lancé todo el texto de Soy un fantasma. ¿Cuánto rato? Y, hostia, no fue corto, ¿eh?
el monólogo al final fueron 25, pero yo creo que la obra debía estar en 6 minutos, yo creo más o menos, ¿sí? Vale. 5 o 6 minutos. Y cuando me quité el jersey, además hacía muchísimo calor, tío, debajo de ese jersey, era un jersey de lana, además gris. Te estás sudando ahí. Sí, empapado. Y cuando terminé yo vi la cara de Ricardo y dije, no sé por qué este tío me mira raro, quiero decir, he hecho una obra de teatro, yo creo que es divertida. Y nada, y Ricardo me contó, pues muy bien, no es un monólogo, no, pero hablemos un momento. Entonces ya me dio las pautas que nos daba a todos por si queríamos convertir eso en un monólogo y reescribí el material que tenía adaptándolo. De hecho usaste esto, ¿no? Cuando hablas de imagínate que tú eres un fantasma y llegan... ¿Ha sido un estornudo eso? ¿Ha habido un estornudo? Sí, ¿no? Ha habido un estornudo. Psicofonía. Hostia, vale. O sea, además, bueno, salud. ¿Y qué te estaba diciendo? Que cambiaste el fantasma a texto directamente, ¿no? A hablar de esto. Sí, bueno, o sea, el cambio fue relativamente sencillo, porque al final es verdad que el texto, adaptar ese texto a un monólogo era muy sencillo, porque al final básicamente era decir, ¿te imaginas ser un fantasma y que entren unos tíos en tu casa y ya está? O sea, la adaptación era terriblemente sencilla. Y sí, eso se convirtió en el primer texto que grabé para Paramount. O sea, la idea de arranque del primer texto. ¿Vivías con Dani Mateo? Esto es verdad. Yo con Dani viví en Madrid. Vale. En Madrid, o sea, Madrid, fue después sí. de estar en Barcelona. Sí, mucho después. O sea, yo estuve en Barcelona. Allí conocí a Dani y a muchos más, Tony Mook, Xavi Franquesas, estábamos, Iñaki Rutia también estaba por allí entonces, mucha más gente. Y yo me vine a Madrid a trabajar, Dani se quedó allí, y entonces cuando a Dani le ofrecieron, Dani estuvo haciendo monólogos también con Paramount, etcétera, etcétera, y entonces cuando a Dani le ofrecieron presentar Noches sin Tregua aquí en Madrid, pues se vino a vivir conmigo, vamos, yo estaba viviendo solo, tenía espacio, y entonces Dani se vino a vivir conmigo. Las dos voces viviendo juntas, tu voz si pones a Dani es la voz, o sea, Dani gana, no, ahí ya no. Habla así normal por la mañana cuando sale de la Dani ducha. Habla, es mucho más bonita, la voz de Dani. Joder. Recién levantado. Eso está reservada para los... Es solo para los amigos, es solo voz de amigos. ¿Y qué tal? Pues, ¿tienes alguna movida de convivencia con... ¿Os llevabais con guay? Dani? Sí, había movidas. No, o sea, es que era un momento muy bonito, porque era un momento donde estábamos todos, o sea, era tanto para la comedia, yo creo, como para nosotros, era un momento fascinante. O sea, estábamos haciendo lo que nos gustaba, con la gente que nos gustaba y que admirábamos, entonces era muy guay, claro. Dani tenía su programa en Paramount, yo estaba currando como guionista en 7 Vidas, o sea, era todo como, hostia, ¿qué está pasando? O sea, estaban pasando cosas que no estaban previstas, pero era muy guay. Entonces la convivencia era muy divertida, claro. Ya, pero aún así acabaste, sí que actuaste en cosas, por lo que yo he ido buscando. Hiciste una vez de un chico en silla de ruedas como actor en una peli. Sí, claro. ¿Cómo se llama esta? Sitges Nagasaki. Sitges Nagasaki. Sí, es una vergüenza. O sea, eso es ¿Te vergüenza? Es una sí, hombre, hiciste un corto con Carmen Alcaide también. Sí, claro, sí. Hombre, si vamos a sacar mierda, si vas a ver que el plan es sacar mierda, me pongo a buscar cosas de tu vida, también te digo, ¿eh? O sea, si el plan es avergonzar a la persona que viene amablemente a hablar contigo, hostia, ahora viene lo bueno, tío. Avisa con tiempo. Pero os quiero decir que has tenido tus pinitos de actor como de lo que estudiaste en principio que querías ser. Pero esa construcción de frases de muy hijo de puta. O sea, has hecho un corto con Carmen Alcaide, quiero decir, tus pinitos de actor los has hecho. Es de ser una persona miserable. Sí, puede ser. Esa construcción. Lo he hecho un poco vil. Sí, hombre, hice un corto con Carmen Alcaide. Bueno, pues soy actor, venga. Pero tú tienes, lo que quiero decir con esto es, aún tienes como esto de te morir a actuar y hacer una peli, hacer una serie. No lo sé. O sea, supongo que sí, pero no lo sé. O sea, no le he dedicado mucho rato a pensarlo. Vale. Así como hay cómicos que dicen, sí, yo quiero hacer una peli. Yo no lo sé. Me gusta mucho escribir. Entonces no sé si me gusta tanto interpretar como me gusta escribir o dirigir. Entonces no sé si está la balanza equilibrada. Entonces no lo sé. O sea, si llegara algo que es súper divertido y te apetece, pues probablemente sí, claro. Pero no sé. La respuesta es no lo sé. No sé si he ganado el premio o no, pero la respuesta es no lo sé. Pero cuando escribes, por ejemplo, tú eres bastante metódico con esto. O sea, es en plan, tienes tus horarios, tus ritmos, tus agendas de este es el día, esta es la hora. Soy un loco. Y lo cumples. Sí. O sea, bueno, lo cumples. Intentas cumplirlo. O sea, eres como muy estricto en escribir y sobre todo en no dejar de escribir. O sea, porque tuve una temporada donde dejé de escribir, o sea, decidí dejar los monólogos. Estuve como 3-4 años sin hacer nada. Y es verdad que retomarlo es muy complicado. O sea, cuando tienes que volver a coger el pulso a escribir, te da la sensación que no vas a poder y lo has olvidado todo. Entonces, desde ese momento dije, no dejo de escribir nunca más.
Entonces, ya no paro de escribir. Entonces me levanto por la mañana y escribo, da igual, lo que sea. Normalmente estoy yo con textos o con alguna obra de teatro o ya sea algo, da igual, pero te pones a escribir, sí. Tú cuando, para todo lo que es texto de stand-up, ¿escribes palabra por palabra todo lo que dices? ¿O son más ideas, son más conceptos? ¿O es exactamente...? No, yo voy exactamente a la palabra. O sea, además es que soy un maniático de eso. Y luego me enfado mucho si no respeto la frase que he escrito. O sea, memorizas realmente mucho. Todas las palabras, todo el texto. Sí, yo sí. Yo sí. O sea, hay cómicos que tienen la idea y con eso buscan, juegan, prueban y al final muchos de ellos hacen la broma más o menos igual siempre, pero porque el cerebro ya se le ha montado en, vale, este es el orden. Pero es verdad que a mí me gusta currarla en papel, o sea, tratar de ir economizando y concentrando cada vez más la broma. O sea, quieres decir porque al verlo escrito puedes ver qué es lo que te sobra a lo mejor de texto y ir solamente a lo que realmente es necesario o algo así, ¿o qué? Sobre todo es que a mí me permite trabajar en ese texto, o sea, porque lo que pasa a veces si no lo escribes y te quedas solo con la idea es que si una broma te funciona una noche en un texto de 1 hora, corres el riesgo de no recordar exactamente cómo has construido la frase. Y yo no soy un cómico. Hay cómicos que funcionan muy bien físicamente o porque son más absurdos o porque es más loco lo que cuentan. O sea, Joaquín Reyes o Julián López, yo creo que es que funcionan muy bien porque ellos son muy divertidos, independientemente del trabajo que hagan ellos. Sí, no estamos permonizando claro, eso, que son muy divertidos. Es decir, probablemente Julián sale al escenario y es que te vas a reír, aunque no te diga nada. Es que él es muy divertido. Yo eso no lo tengo. Entonces yo es que o salgo sabiendo lo que voy a decir y dónde voy, o estoy jodido. Entonces realmente me gusta llevarlo escrito, preparado, sobre todo para después poder currar sobre ese material sabiendo lo que ha pasado. Y me gusta grabarme las actuaciones y verlas y decir, porque esta broma no está entrando. Porque de pronto cuando te ves descubres que es que igual la broma no está entrando porque la broma la estás tirando mirando al suelo. Entonces la gente pues no sabe que es una broma. Tú estás ahí, tiras una broma mirando al suelo o de pronto has hecho un gesto que ha despistado mucho y la gente se ha centrado más en el gesto que en la palabra. Entonces yo necesito medir eso, sí. Esto me decía un colega definiendo lo que tú haces, o lo que hay grabado tuyo en stand-up, que se decía que Ángel Martín hace humor oscuro pero no humor negro. No, claro. Esto es lo que... O sea, como que sí que está cargado de cierta oscuridad y de cierta... ¿no? O sea, no sé si tú lo ves de esa forma. Supongo ¿no? que hay como cierta tristeza, exacto, probablemente. Eso es. Me imagino que eso es lo que se llama una parte, sí, no oscura. O pesimismo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo llamas? No sé si es pesimismo, ¿eh? O sea, hay como una lectura... no sabría cómo explicártelo, ¿eh? Tratas de buscar la parte ridícula o absurda de prácticamente todo, pero sin molestar ni ofender, sino directamente puede que esto sea una mierda. Y ya está, y lo lanzas ahí, ya está. No has dicho que sea una mierda, encuentras una cosita que te parece que es una fisura y le planteas a la gente esa posibilidad. Pero... oscuro es que tiene como un componente un poco de maldad y no creo que sea como humor de ofender ni hacer daño. O sea, claro. No estoy en ese... Vamos, no me ha interesado nunca. Creo que esa oscuridad se refiere más a esto que dices tú, a como especie de aura de tristeza o de la persona que no encaja con el mundo, no está a gusto, algo así me parece como el que... Humor cabizbajo. No sé, humor cabizbajo, vamos a dejarlo así, humor cabizbajo. De manos en los bolsillos. Sí, ya está, humor de manos en los bolsillos, sí, cabizbajo. Esto es cuánto... Bueno, me imagino que esto en cierta parte pega con tu ser, con tu persona, o nace de que te montas este personaje escénico y tú no eres para nada de esta forma. Hay más comedia en eso, creo. A mí me resulta más fácil encontrar comedia en ese personaje. Y yo creo que es como un personaje descreído. O sea, es un personaje que generalmente donde todo el mundo ve un rayo de luz, él te enseña la sombra. Pero tampoco te dice que sea la sombra lo que manda. O sea, simplemente te dice, hostia, no estás viendo demasiada luz. No hay una pequeña sombra aquí. Pero no es a propósito, ¿eh? O sea, no te pones a escribir pensando voy a montar este personaje, sino simplemente descubres que eso te divierte más y ya está.
Entonces estás muy cómodo ahí y trabajas en ese sitio. Y el personaje, además, lo desarrollaste muchísimo en Sé lo que hiciste, claro, ese tipo de personaje que es absolutamente... Sí, sí. Es entre el pasotismo de, bueno, sabes que en realidad me la suda, sí, pero mira lo que está haciendo esta peña, que es una locura. Y ese programa, joder, bueno, me imagino que significó mucho para ti. Sí. Bueno, para España, significó un montón, en realidad, para toda una generación que nos hemos criado con eso, es en plan de... Erais tú y Patricia referentes de lo que era la crítica de la televisión en ese momento. Sí. No había. Fue muy divertido. O sea, yo creo que tuvimos mucha suerte. O sea, se juntaron muchos ingredientes para que eso saliera bien. Muchos. Cuéntamelos. Estamos aquí. No, o sea, desde el equipo que juntaron, que era gente a la que nos divertían las mismas cosas, el mismo tono, una cadena que arrancaba sin miedo a lo que pudiera pasar, porque necesitaba que la gente lo conociera. Entonces no había las limitaciones ni los miedos que hay ahora mismo. Una línea editorial súper clara, con un enemigo común, por decirlo de alguna manera. O sea, sí que había... O sea, era un tema en el que hay dos bandos. O sea, hay dos bandos. O te gusta la prensa rosa o no te gusta. A día de hoy las reglas han cambiado y todo es muy distinto, pero en aquel entonces era extremadamente sangrante. Entonces realmente eran dos bandos. Entonces si estabas en contra de eso, pues ibas con nosotros, no tiene más. Okay. Y sobre todo se juntó mucho talento detrás de las cámaras, vamos. O sea, Patricia y yo nos divertíamos mucho, pero es que teníamos mucho apoyo detrás. O sea, la persona que dirigía el programa, o sea, Bropi es una cabeza brutal. Toda la gente que había ahí, o sea, tenía muy claro lo que querían hacer y la cadena nos dio toda la libertad del mundo. ¿Llegaste por el casting o te habían visto antes hacer el monólogo si les encajabas? No, llegué por La noche con Fuentes. O sea, vale. yo... Sí, era similar claro, este personaje. Era el personaje de La noche con Fuentes. Cuando terminamos de ahí, yo llegué a La noche con Fuentes en la última temporada y cuando aquello terminó, al muy poquito tiempo, muy poquito, creo que no pasó ni un año, ya arrancaba la sexta y entonces tenían esta idea de programa que en un principio... Era semanal, ¿no? Era semanal al principio, sí. Sé lo que hiciste la última semana. Sé lo que hiciste, sí. Y al principio el programa iba a ir de otra cosa. El programa se iba a llamar El ataque de los clones y si alguien recuerda los primeros programas, había sketches con dobles de famosos. O sea, con el doble de David Beckham. Entonces eran como cámaras ocultas que se las había pillado haciendo cosas ridículas, etcétera, etcétera. Y era prácticamente comentar las revistas, el programa. O sea, eran las noticias de la semana y titulares y las revistas. Entonces había una abogada que se llamaba Teresa Bueyes comentando qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer, etcétera, etcétera. Pilar Rubio cubriendo los reportajes y había otro chico que se llamaba Yusef, que nadie recuerda, pero a mí me hacía mucha gracia, y yo. Y era un programa semanal de media hora, creo, no llegaba mucho más. ¿Y cómo fue evolucionando a lo que se convirtió? ¿Fue que ibais hablando, ibas aportando? ¿Fue la propia cadena que fue cambiando? Bueno, la cadena empezó a alargar tiempo, aquello funcionó y lo pasaron a diario, y entonces ya el diario entras en una dinámica donde hay que hacer absolutamente todo. Entonces... no recuerdo cómo fue el proceso, pero al final es una sección que consistía en comentar vídeos. De pronto hay un día que dices, oye, ¿por qué no hacemos un sketch? Y de pronto estás haciendo un sketch y otro día dices, ¿y por qué no hacemos un musical? Y estás haciendo un musical, pero tiene que ver con que la gente apostaba, venga, hagámoslo. Y sobre todo fue una de las primeras veces, yo creo, en televisión, no me quiero equivocar, pero fue de las primeras veces que permitían que un cómico se generara su material. O sea, una de las condiciones era, yo hago esto, pero me lo escribo yo en mi tono, etcétera, etcétera. Y dijeron, pues adelante. Entonces había una persona coordinando eso y revisando eso, para si te volvías loco. Pero claro, escribías tú para ti. Entonces era muy divertido. Entonces ya te encuentras con Patricia, con quien te entiendes perfectamente y todo, pues todo va rodado, claro. ¿Y cómo fue convertirte en un referente mediático así de, no sé? No te enteras, ¿eh? ¿No? O sea, o sea, es un diario. Es que tú estás metido en una especie de... O sea, sabes que las cosas van muy bien, porque te va bien, ya está, y es divertido, te lo pasas bien, pero no eres consciente realmente de qué está pasando o qué no está pasando. O sea, notas que hay un día que sales a la calle y nadie te dice nada, y hay un día que sales y la gente te dice, te conozco, ya está. Pero como además estás haciendo comedia, pues la gente es muy cariñosa, o sea, no hay nada raro ahí.
pero tú no lo... Bueno, yo por lo menos no viví esa explosión. O sea, yo estaba llegando a currar, pues ya entras a las 7 de la mañana y te vas a las 7 de la tarde. Entonces llegas a tu casa, duermes y ya está. Y te vas a currar al otro día. Entonces no estás viendo lo que pasa fuera del plató. No te enteras demasiado. Claro, pero lo que a mí me da mucha curiosidad es de vivir en ese momento que no había Twitter. No nos olvidemos. Maravilloso. No había Twitter. No sé si cuánto habría durado el programa con Twitter. A lo mejor más, a lo mejor menos. Bueno, es que erais Twitter, ¿entiendes? O sea, con Twitter, claro. Vosotros solo dicen un poco de Twitter criticando las cosas del corazón. Hubiese sido... Creo que no es tanto Twitter como el momento en el que se está ahora mismo. O sea, Twitter creo que estaba, lo que pasa es que no estaba como funciona ahora. Sí, Twitter existía porque nosotros llegamos a hacer cuenta, hicimos una vez una idiotez porque teníamos Facebook y entonces la cadena quería que la gente nos siguiera en Facebook y no sé qué, y hicimos una mierda muy rara de... Pedí una urna para meterme dentro y que la empezaran a llenar de agua y que yo no iba a salir de ahí si no conseguíamos 2.000 seguidores más, y de pronto aquello subió como 20.000 en un momento cuando el agua estaba por la suela de los zapatos. Entonces dijeron, pues estira, y estiramos. Entonces era muy divertido ese juego. Entonces las redes sociales se usaban de otra manera. Lo que pasa que el tono establecido en las cabezas de la gente, no se le daba tanta prioridad a que a una persona le moleste algo. Es decir... Yo entiendo cuando a media humanidad le molesta algo. Entiendo que de pronto haya salte una alarma. Es a media civilización ¿No le ha molestado un comentario. Ok, hay media civilización a la que le ha molestado un comentario. Además lo sabes porque al haber menos medios te enteras solo cuando a media civilización le ha molestado. Ok. Sí. Hemos hecho algo porque hay media civilización está diciendo en la calle que esto con está antorchas. Sí. Exacto. Vale. El problema es que ahora te dicen es que a Funchis le parece que esto está mal. Y es, ¿pero quién es Funchis? Funchis es una persona en Twitter y... Hostia, es que es una persona en Twitter. Pero es una persona en Twitter, tronco. Ya, pero es que esto... a lo mejor es que le siguen 2.000 y es... Pero es Funchi. O sea, ni siquiera sé quién es. Entonces, el problema creo que no es tanto las redes sociales como el miedo que hay ahora en las cabezas de la gente a... Ni siquiera a lo que pase, sino a lo que pueda pasar por hacer según qué. O sea, hoy en día yo creo que mucha gente en la tele... previene antes de que pasen las cosas. Es Minority Report total, tío. Hostia, es aterrador. Cogen guiones y de pronto no, esto no se puede decir, ¿eh? Y es el que no se puede decir. No, la palabra virgen no se puede decir. Hostia, ¿cómo que no puedo decir la palabra virgen? Y es, no, porque esto puede ofender. Y es como, bueno, puede ofender. O no, quiero decir, si miras todo el contexto, lo lees todo, digo yo que habrá gente que no sea idiota, no lo sé. Entonces hay como, ahora mismo... Es un momento donde mucha gente tiene mucho miedo y previene las cosas. Entonces, no creo que sea tanto las redes sociales como el desde dónde miras. Pero no es igual a lo mejor consecuencia de la comunicación a través de redes sociales que este tipo de ofensa puede llegar a existir porque existe la forma de que tú, siendo Funchi, puedas tener relevancia y entonces se retroalimenta. La ofensa ha estado siempre. O sea, es decir, ahora la única diferencia es que hay un altavoz donde tú te enteras de quién se está ofendiendo. Nosotros cuando trabajábamos en Siete Vidas, la gente se ofendía constantemente, era todo el rato. Habéis hecho una broma de enanos, y entonces te llegaban cartas de no se puede bromear con enanos. Habéis hecho una broma de monjas, pues te llegan cartas de no se puede bromear con monjas, etcétera, etcétera. Pero nadie se enteraba. O sea, la productora se enteraba y entonces te venían y te decían, oye, vamos a tener cuidado con los enanos. Y te decían, vale, tenemos cuidado con los enanos. Pero ya está, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El problema es que ahora hay un altavoz. Y entonces ese altavoz mal gestionado es demoledor, porque cada vez que te dicen es que hay 1.000 personas que se han molestado, te dan ganas de decir, ya hay 3.000 que no. ¿Por qué de pronto mandan los que se han molestado? O sea, no entiendo por qué. O sea, ¿por qué mandan esos? ¿Por qué se prioriza al que se ha ofendido y no se prioriza al que no se ha ofendido? O sea, hablemos con todos. O sea, pongamos una balanza aquí y veamos si hay más ofendidos, menos ofendidos. Una encuesta. Sí, no lo sé. O sea, hagamos un estudio, pero a mí que de pronto... se molesten 10.000, es que me la pela, es que me da igual, porque no sé cuántos no se han molestado. Entonces, eso es lo que es delicado ahora mismo, ese altavoz, no tiene más. Pero sin tener Twitter sí que teníais quejas y ofensas reales, de peña real, con abogados reales, claro, que fue minando el programa, ¿no? Poco a poco esta movida.
¿Cómo Sí. se vive esto, tío? Porque las querellas sí que llegaban, ¿no? O sea, denuncias de Telecinco y de... Pero no a nosotros. Claro, a bueno. nosotros nos la pelaba. Quiero decir, Claro. pero ha llegado una denuncia a La Sexta, pues ya se ha apañado a La Sexta. Quiero decir, allá ellos son el gigante. O sea, para nosotros es que era divertido. O sea, para incluso motivaba más, claro, ¿no? Estamos haciendo daño de verdad. O sea, nosotros cuando nos dicen, o sea, yo entiendo que para una productora, o sea, al final en televisión hay miles de millones de intereses cruzados a los que tú nunca vas a tener acceso ni vas a saber realmente el porqué de las cosas. Nunca las vas a saber porque no es... alguien no se molesta porque un programa use una imagen o diga lo que haces es mierda. O sea, hay cosas siempre que van detrás y son más grandes. No pasa nada. Entonces, en el momento en el que una cadena te dice no puedes usar mis imágenes, tú a nivel creativo, para ti es más guay, porque de pronto es, vale, pues ¿qué hay que hacer ahora para que esto sea divertido? Y cuando lo encuentras, es muy guay. Que es lo de qué estará pasando ahora en Telecinco, ¿no? Me hablas que montaste. Ya está, claro. Sí. Entonces, te buscas los recursos para hacerlo. Hubo un momento en que realmente el programa era muy difícil, porque todas las cadenas prohibieron utilizar imágenes. Entonces, claro, ahí el problema fue que era necesaria, desde mi punto de vista, cuidado, era imprescindible hacer un parón y replantear cómo tiene que ser el programa, porque tú puedes seguir haciendo lo mismo, pero no puedes poner tiritas sobre la marcha. Hay un momento donde si es un disparo, pues tienes que parar y a lo mejor tienes que ir a la UCI y ver qué carajo haces, no puedes seguir andando. Pero eso no se podía hacer, no era viable esa parada. Entonces, yo creo que ya empezaron a pasar demasiadas cosas internas donde era muy complicado hacer ese programa. Y yo creo que además pues ya la cadena entró, digamos, en el formato de grandes cadenas, o sea, en el formato de, bueno, a partir de ahora todo esto que daba igual ya no da igual. Entonces, claro, hay un pequeño cambio, un ligero cambio de línea editorial donde a nivel creativo, como cómico, como lo quieras llamar, también te tienes que plantear el decir, bueno, si no es lo que estábamos haciendo y no es divertido, pues ¿qué hay que hacer aquí? Entonces, a nosotros esas demandas que llegaban, bueno, eran más cosas, yo creo, de productoras y cadenas que cosas para nosotros. O sea, sí, a veces denuncian al presentador y no sé qué, pero sabes que da igual. O sea, es una cosa de, vale, que me estás asustando, pues bueno. Pues, pero cuando te ponen ya tantos límites que no puedes hacer una mierda al final y... Claro, o sea, tienes que parar. O sea, hay un momento donde tienes que parar y decir, vale, ¿qué es lo que hacemos? Sí, pero si no puedes ni siquiera parar, es absurdo. Estás yendo a un barranco. ¿Y fue después de lo que hiciste que dejaste de hacer comedia por un tiempo o fue más adelante? No, o sea, bueno, sí. Al terminarse lo que hicisteis, yo creo que dejé los monólogos una temporada para reubicarme un poco y luego lo retomé, sí. ¿Y qué hiciste ese tiempo? ¿Como más estar por tus movidas? Bueno, tratar de ubicarme un poco y ver qué me apetecía hacer. O sea, hay un momento donde también yo creo que pierdes un poco la perspectiva de qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué querías hacer y si estás en el sitio que quieres estar. Quiero decir, al final la tele es muy guay para algunas cosas y luego para otras te puede despistar un poco. Entonces, hay un momento, yo creo, donde si tienes la suerte de que te pasen cosas como las que nos pasaron a nosotros, etcétera, etcétera, yo creo que tienes que replantearte si quieres ser presentador, si quieres ser cómico, o sea, ¿qué quieres ser? O sea, tienes que volver como a juntar las piezas. Y entonces me tomé un tiempo para pensar qué es lo que quería hacer. Te imagino como debajo de una cascada con el agua cayéndote en los hombros y meditando en plan de ¿qué voy a hacer? Me hubiese encantado hacer eso, tío, me hubiese encantado. ¿Pero hiciste algo como te fuiste de viaje o hiciste algo nuevo o hiciste alguna movida para ir buscarte o fue día a día y pensando, ¿qué quiero hacer hoy? No, me levantaba más tarde y ya está, o sea, me levantaba un poco más tarde sin despertador y fumaba más hierba de la normal, no tiene más, eso era, o sea, como no tenía que ir a trabajar, pues bebías más y fumabas antes. El camino del samurái, sí. Pero, y entonces empezaste, fue después de este tiempo también que empiezas con solo comedia y hacer todo esto, ¿no? Sí. Empiezas a decir, quiero hacer cosas sin tener alguien que me limite o algo así. ¿O cómo? Sí, bueno, todo eso había empezado antes ya con Dani. O sea, con Dani ya estaba la idea de nuestrascosas.tv, montamos ya una plataforma en internet donde hacíamos eso. Hacíamos nuestro propio contenido, lo subíamos, etcétera, etcétera, pero claro, coincidía con lo que hicisteis, entonces era inviable hacer ese contenido. Entonces, bueno, todo esto parte porque yo en su día había visto Funny or Die y me parecía que era una puta maravilla. Sobre todo la posibilidad de ver a gente que no estás acostumbrado a ver haciendo comedia.
o haciendo cosas un poco más amateurs o fuera del lugar ese idílico que tienes en Hollywood o en el cine. Entonces, claro, cuando me veía Will Ferrell haciendo mierdas en su casa o a cualquiera de estos, no recuerdo ahora los nombres, Adam McKay o John C. Reilly, creo que también, haciendo mierdas en los sets de rodajes, películas, yo pensaba, hostia, aquí hay algo, esto es divertido. Entonces arrancamos nuestras cosas, pero tuvimos que parar. Y luego al terminar, cuando dejé lo que hicisteis, pues se me ocurrió Solo Comedia. Entonces quería arrancar Solo Comedia, coincidió con la salida de Alberto y de Robert de Sé lo que hicisteis. Claro. Les conté la idea, si les apetecía apuntarse a esto, y entonces hicimos una primera temporada con Alberto, con Robert y conmigo. ¿Y a nivel guión erais los tres escribiendo un poco? A nivel guión éramos los tres escribiendo, si nos juntábamos y escribíamos chorradas y luego pues la grabábamos. Y ahora lo vais a retomar, ¿no? Vi una cosa así de que volvías... Bueno, estoy intentando retomar eso, sí. Pero vamos, lo he intentado ya 2 veces. O sea que ¿Es complicado o qué? Bueno, no es mi medio, entonces trato de entender cómo funciona Internet. De YouTube y todo esto, ¿no? Tiene más. O sea, claro, yo lo que veía mucho era esto, la que decía... a mí me llegó Solo Comedia a través de que alguien me lo pasó y lo que veía era en plan de... Es muy difícil de encontrar este vídeo por buscarlo. Sí, sí. Y era como... ¿no? Como ¿por qué no lo ve más gente? ¿No? Pensaba yo. Digo, claro, porque es un poco complicado de encontrar a lo mejor. No sé. Es que se juntaron muchas cosas. Eso se arrancó en, si no me equivoco, 2011, entonces no había todavía la cultura que hay hoy en día de Internet. Entonces, también todo el mundo que te recomendaba, que te contaba cómo tenías que hacerlo, todo el mundo iba soy catedrático en Internet y todo el mundo te decía lo contrario. Entonces, pasabas mucho tiempo dando palos de ciego. O sea, había quien venía y te decía... No uses YouTube. Usar YouTube es un fallo. Tienes que coger tu propio servidor. Entonces yo iba y contrataba un puto servidor, me gastaba un dineral, metía los vídeos en el servidor y entonces alguien venía y me decía, ¿pero cómo los tienes en tu servidor? Nadie va a verlos nunca en un servidor. Tienes que subirlos a YouTube. Y entonces todo aquello que habías hecho ahí tenías que duplicar el trabajo para pasarlo a otro lado y entonces venía alguien y te decía, no, pero YouTube no, tienes que llevártelos a Vimeo. Y entonces venía una plataforma que te decía, no, en mi plataforma. Entonces ibas haciendo contenido, pero no tenías una estrategia. Entonces, al final, tampoco las redes estaban todavía muy explosivas y era un contenido muy peculiar. O sea, eran sketches de 2 minutos que no venían a cuento de nada, era muy desconcertante, porque realmente quiero hacer lo que me dé la puta gana y me divierta, fin de la historia. Entonces era caótico en ese sentido, o sea, no había una estrategia. Y era una ruina de proyecto, vamos. Era una ruina. Invertir pasta para... Era una ruina, porque yo me metí a producir eso como si fuera televisión. Entonces era un proyecto para Internet, pero que tenía unos costes de producción de tele, básicamente. Entonces que podías haber pillado tres cámaras de Fuji y te grabe. O sea, ahora mismo, esto que estáis haciendo aquí vosotros, sí. Yo lo habría estado haciendo, no te quiero exagerar, con 6 personas. Hostia. Cobrando. Claro. No de favor, cobrando buenos sueldos. Claro. Entonces hay un momento donde cuando llegas al año haces números y dices, pues esto no se puede mantener, no se puede seguir haciendo. Claro, o sea, estabas trabajando con el medio que conocías en un medio que estaba trabajando con el método que conocías. Con el método que conocía en un medio que no es ese método y al ritmo del medio que conocía, porque la producción era de un sketch diario. Claro. Entonces era demoledor. Entonces al año dije, esto no puede seguir. Dejamos de currar juntos los 3. Alberto y Robert acertaron encontrando pantomima y yo no. Yo sigo peleando con Solo Comedia a ver cómo cojones se hace eso. Yo sigo fracasando estrepitosamente. Igual tienes que volver a dejarte la barba, tío, y... Me probaré eso, pero es muy sucio. Voy a intentar encontrar a alguien que asesore bien. ¿Te arrepentiste de la barba? Dijiste, ya está. Acabé hasta los huevos de la barba, sí. Eso fue idea de Ricardo y no se lo perdonaré nunca. ¿Fue idea de Ricardo de dejarte la barba? ¿Dejarnos las barbas? Sí, para hacer nunca es tarde. En cuanto dejé la tele, Ricardo dijo, hagamos un musical y tenemos que llevar barba porque es más rock and roll. Bueno, es un comentario muy Ricardo Castellá también. Sí. Porque va con un pañuelo en la cabeza ahora. Un puto año con la puta barba, qué calor. Aquello. Hay un vídeo que se llama Junio en Madrid en Internet que estamos empapados en sudor cantando una canción. Es demoledor. Es asqueroso aquello. Y entonces, ¿cómo es la vuelta? O sea, la vuelta vale, me he encontrado, me corto la barba, vuelvo a hacer comedia, vuelvo a los escenarios. ¿Fue doloroso ese reincorporarte o...? No, la verdad es que no, fue divertido.
O sea, esa fue divertida. Esa fue, encuentras lo que te apetece hacer y vuelves al punto de partida, que es, pues, es que lo que me gustan son los monólogos. Entonces te pones a escribir y te pones a probar material otra vez. Y bueno, estuve haciendo un musical con Ricardo, quiero decir, o sea, no me desvinculé por completo de los escenarios. Ese año que estuve de ¿qué hago? Realmente estuve con Ricardo escribiendo Nunca es tarde y luego estuvimos de gira con eso 2 años, creo, y luego escribimos otro musical. O sea, realmente no me fui a una puta cueva. Sí, o sea, seguí en activo. No es Johnny Cash de repente. Exacto, seguí en activo. Y nada, y al terminar Nunca es tarde y Love Me Love, dije, pues a los monólogos, y ya está, que era lo que me gustaba. Realmente. ¿Es donde te sientes más a gusto? ¿O es donde disfrutas más haciendo...? Yo creo que sí, creo que ahora mismo sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da que no te da otra cosa? No lo sé, pero es donde empezó todo y de pronto estás muy cómodo ahí. O sea, estás muy cómodo y te gusta mucho eso. O sea, te gusta mucho, es inmediato, la respuesta de la gente es inmediata, tiene algo que es adictivo. O sea, es adictivo. Tienes momentos donde corres el riesgo de perderte un poco y caer en... Esto va por modas, ahora hay como un momento donde yo creo que parece que hay tendencia a que si no haces un humor que sea como provocativo o oscuro, no sé qué, no estás dentro. Uh-huh. Y corres el riesgo de caer en esa ola de decir, hostia, es que ahora lo que hay que hacer es esto. Y es delicado, porque puedes perder tu esencia de lo que tú haces y lo que a ti te interesa. Por lo menos a mí corría el riesgo de que eso pasara. ¿Por miedo dices que no funciona? No, te ves escribiendo y de pronto puedes correr el riesgo de pensar que los monólogos tienen más que ver con el momento en el que estás viviendo que con la persona que tú eres. Entonces te pones a escribir en base a lo que crees que hay que escribir y te pierdes por completo el personaje que tú tienes o que tú eres o que a ti te divierte. Entonces eso es delicado. De ahí viene yo creo el tratar de escribir constantemente y el levantarte cada día y decir escribir. Y buscas tu material y te centras en lo que a ti te apetece, lo que tú quieres y el tipo de humor que tú haces. Entonces los monólogos a mí es que me permiten estar, o sea, no sé, tienen algo que es adictivo, no sabría explicarte por qué. Pero ¿cómo consigues esa parte de esa visión desde fuera de decir, es que esto igual no es lo que yo soy? O sea, estás incómodo. Claro. Estás incómodo, ya está. ¿Pero al probarlos o mientras que lo escribes? No estás disfrutando. Entonces hay un momento que dices, pues yo no estoy disfrutando porque no estoy disfrutando. Y entonces dices, a ver, estoy haciendo una cosa que me gusta, en un sitio que me gusta, en un momento donde estoy bien en mi vida, ¿qué carajo pasa aquí? Y entonces revisas tus textos y dices, pero ¿yo por qué estoy diciendo que los curas se follan niños? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿y por qué así? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo así? O sea, puedo querer hablar de esto, pero realmente es esto lo que yo quiero decir de esta manera y es... Entonces dices, no, espérate, a lo mejor estoy haciendo esto porque estoy creyendo ahora que es lo que hay que hacer. No, espérate, me apetece hacer comedia, no tiene más. Entonces, supongo que cada uno tiene sus problemas, ¿eh? Cada uno tiene sus riesgos y cada uno tiene sus... Pues habrá quien de pronto diga, porque de pronto quiero hacer humor serio. O sea, a mí lo que me gusta es poner caras y hacer gestos y ser esperpéntico, pues no lo sé. Entonces... Y la vuelta a la tele fue con Órbita Laica, ¿no? Después de esto. ¿Cómo llegas ahí? ¿También te lo plantearon directamente o fue sí, como algo...? Eso fue una... O sea, en Órbita Laica entro porque es absurdo que entre en Órbita Laica, básicamente. O sea, ¿por qué? Recibo una llamada de Blanca Baena, que es la productora de Órbita Laica, que yo no la conocía por aquel entonces. Entonces yo recibo una llamada de alguien que me dice, hola, soy Blanca, no nos conocemos, pero me han dicho que la única posibilidad de que tú escuches un proyecto de televisión sea que te cuenten un proyecto de televisión que no tenga ningún puto sentido para ti. Y creo que tengo un proyecto que no tiene ningún puto sentido para ti. Esa fue la conversación. Esa fue la conversación de Blanca. Ese fue el primer minuto de conversación con Blanca Baena. Okay. Y tal y como terminó le dije, pues ¿cuándo tomamos un café? Y entonces nos sentamos a tomar un café, quedamos aquí en Madrid. Se vino a Madrid y entonces me contó el proyecto. Me dijo, es un programa de ciencia... Me contó todo, divulgadores científicos, Antonio, América, Pepe, Clara, etcétera, etcétera, dirigido por José Antonio Pérez, que yo no lo conocía por aquel entonces, a mí me sacó Gea. Y además fue muy bonito porque fue honesta, me dijo, y no eres la primera opción. Lo iba a hacer Piedrahita, pero no puede. Entonces ni siquiera era negociable. O sea, el sueldo que había era esto está cerrado ya. O sea, si te interesa en estas condiciones, ya tomar por el culo. Cuando Piedrahita ha dicho que no puede hacerlo, el primer hombre que ha salido eres tú, pero no eres la primera opción. Claro.
Y yo le dije, digo, yo no tengo ni puta idea de ciencia, o sea, no le he dedicado ni un segundo en mi vida a la ciencia, no sé absolutamente nada. Y me dijo, pues perfecto, si te apetece, arrancamos en octubre. Y eres la persona adecuada. Y le dije, bueno, o sea, en principio me suena bien, me molaría conocer a José, al director. Digo, y a ver qué. Entonces conocí a José, me pareció un genio y arrancamos Órbita Laica. Hicimos 2 temporadas y lo pasamos muy bien. Sí. Yo ahí descubrí con Órbita Laica una cosa tuya que no sabía, que era la parte de musical. Quizá porque no te he visto en vivo. En vivo lo sueles utilizar el piano, pero como nunca te he visto, porque yo vivo en Barcelona y tú ya no. No, en Barcelona no había hecho nada de eso, además. Sí. Entonces no sabía nada y me parece que fue también para mucha otra gente. En plan, hostia, este pavo. Sí, aquello fue divertido. Esto está grabado. Está moviendo las manos y te graban un piano por encima y cantar. Y poder hacer esto, que nunca habías hecho esto en la tele. No, en la tele no, y aquello surgió porque yo creo que surgió a raíz de que Ricardo me empujara a que hiciéramos musicales. Entonces, hicimos los 2 musicales, lo pasamos muy bien. Yo tengo un pasado musical en Barcelona, pero me había olvidado por completo. Te voy a preguntar de esta movida porque esa movida es tocha. Lo de los conciertos para gente mayor, quiero que hablemos de eso. Esa movida es tocha. Y al llegar a Órbita Laica, la propuesta era, que al final se respetó, pero la estructura del programa era un monólogo de entrada y luego ibas a mesa, llegaba el invitado y colaboradores. Entonces a mí el monólogo de entrada no me apetecía demasiado, los 6 minutos de monólogo hablando a cámara. O sea, me parecía que eso... Yo no iba a estar demasiado cómodo. Y entonces hablé con José y le dije, oye, ¿por qué no hacemos 2 minutos de monólogo? O sea, cortamos el monólogo de arranque, yo hago una canción relacionada con el tema del programa y arrancamos. A José le pareció que era una idea muy chula, a la productora también y a la cadena también, y hicimos eso. O sea, el tiempo que estaba destinado al monólogo lo comprimimos y lo dejamos en un monólogo más corto y una canción corta. Y fue guay, funcionó muy bien. La verdad es que eso fue muy divertido, a la gente le molaba. Te he visto en Instagram lo de también vas haciendo canciones sobre temas, ¿no? Cuando sale San Valentín, cuando sale algo. Cuando me aburro. Sí, cuando me aburro. Esto, ¿tienes como una especie de predilección por el tema music hall o la música más es que porque lo veo eso, ¿no? Los estilos que sacas es como más música de café, de gente, ¿no? El pianista cantando. Supongo que es porque es más sencillo para mí, ¿eh? O sea, supongo que porque si tuviera que tocar más rápido no me saldría. Entonces supongo que elijo ese tipo de tonos y ritmos porque me permite estar viendo lo que toco, no tiene más. O sea, me encantaría ser un virtuoso, pero como no es, entonces creo que me voy a ese apartado de cosas lentas y sencillas. Pero cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? Con tu padre y un amigo de tu padre hacíais música en bailes para gente mayor. ¿Esto con qué edad tenías tú ahí? Pues ahí tenía 10 y... Hostia, 10 y... Claro, 18... 18 o 19, sí. ¿Y esto salió en plan porque tú te metiste en el conservatorio? ¿Tu padre también es músico? ¿Qué cojones? ¿O por qué? En el conservatorio. ¿No te metiste en el conservatorio tú? No. ¿Cómo aprendiste a tocar? ¿Tocando? Pues, bueno, vino una profesora a casa enseñándome a tocar el piano. Yo lo dejé porque me aburría. Mi padre hacía bailes de salón en centros de la tercera edad. Y a mí lo que me gustaba era eso. O sea, no es que ni siquiera sé si me gustaba. O sea, me parecía que puestos a tocar algo, me parecía más divertido tocar un cha-cha-cha que tocar a Chopin. Y entonces dejé la música clásica. Eso eran los 16, yo creo. 15, 16. Dejé lo clásico al año o así. Claro, y me fui a trabajar de camarero, al año me fui a hacer la mili y a la vuelta empecé a tomar clases con un profesor de piano particular. Y entonces, en eso, para trabajar, como la hostelería ya me empezaba a cansar, yo trabajaba en una heladería, pastelería en Calella, bueno, lo conocerás, sí. Donde por las noches amenizaban. Entonces yo estaba con un piano allí, tocaba 4 temas para sacarme un sueldo extra. Y luego con mi padre pues hacíamos bodas, etcétera, etcétera. Y luego en Cataluña durante mucho tiempo, ahora cada vez menos, lo que se hacía es que la Generalitat o la Caixa, etcétera, etcétera, daban ayudas a los centros de la tercera edad y a las residencias para que hicieran actividades sociales. Y una de las actividades más extendidas era el baile. Entonces, pues una vez a la semana ibas a un centro, pues los lunes ibas a un sitio a hacer bailes de salón a la residencia de Montgat, otro en Pomar, otro en Badalona, etcétera, etcétera. Entonces yo entré en ese circuito y pues hacía bailes de salón para gente
que se estaba muriendo. ¿Y tu padre, tu padre cantaba? Mi padre cantaba, sí, luego montaba. O sea, mi padre tenía su rollo montado por su lado, yo tenía el mío por mi lado. Y entonces a veces ya nos juntábamos los tres, mi padre con un batería que era amigo suyo y yo, y entonces hacíamos salas de fiestas en Pineda, y bodas, y fines de año, y San Juan, y bla, 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 bla. Mucho baile de salón. ¿No llegaste a montarte como el grupo de... vamos a hacer un grupo con colegas ni nada de esto? No pasó. No pasó. Pero con los bailes de salón, no pasó. Gente mayor salón, ya era... a mí ya me daba la vida bien, ya me iba bien la vida. A mí con eso ya me funcionaba, mi vida estaba en eso. Mi vida estaba ahí montada. Es como sexo, gelocatil y cha-cha-cha. Sí. Bueno, el sexo, no sé. Claro. Podría haber follado, pero hubiese sido muy extraño. Habría sido unas primeras impresiones del sexo. Pues es como follarte a tu abuela. Claro, si quieres eso, pues fenomenal. O sea, si eso te llama la atención, es el negocio, vamos. Y todo iba guay, ¿no tuvisteis alguna movida en un concierto? ¿No se te murió nadie bailando? A mí no. No hubo nadie. No. Sí que morían de un día para otro, eso sí. O sea, ya no he visto... ¿Dónde está Asunción? Ya no. Ya ha muerto, sí, vale. No, y entonces hacías un minuto de silencio. Entre copla y copla. Entre canción y canción. Vale. Sí, esto funciona así. O sea, no tienen ninguna piedad. O sea, yo de esto he hablado muchas veces. Allí cuando muere alguien, como es gente que es habitual, o sea, hay residencias donde están viviendo allí y luego hay centros culturales, casas sociales, el casal. Y al casal va gente que está jubilada a bailar. O sea, pagan una entrada que son 2 pavos y echan la tarde ahí bailando. Entonces hay gente que muere de pronto. O sea, que son habituales, de pronto no van, ¿qué ha pasado? Se ha muerto. Entonces te hacen hacer un minuto de silencio, pues eso, entre cachete con cachete y el venado. Esto es así. O sea, tú terminas cachete con cachete y ahora vamos a hacer un minuto de silencio. Y entonces es muy curioso eso, porque ves la muerte desde un lugar que es curioso, porque un minuto es mucho. Claro. Entonces hay gente que ha ido a bailar. Entonces ese minuto, tú ves que cuando llevan 20 segundos están como mirando el derro de, hostia, quedan 40 segundos. Ya está. De silencio aquí. Tampoco lo echamos tanto de menos. No, claro. Se ha muerto. Es que... Además, ese minuto es como que se van mirando todos entre ellos en plan de ¿quién es el siguiente? ¿Quién es? Como ¿Quién va a ser? Sí, hacen sus porras. Es súper curioso, tío. Es un mundo fascinante. Joder, tío. Sí. No, me parece... y acabas de decir que hiciste la mili. Eres de las... Yo soy del último reemplazo que hizo, creo. Creo que soy del último. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te sentó de puta madre, no? Quedarte ahí en el aro a punto de no hacerlo. ¿O te moló? ¿Te lo pasaste bien? Yo me lo pasé muy bien. ¿Te lo pasaste bien la mili? Yo me lo pasé muy bien. Pero ¿sí? Muy bien. Pero no tienes... todo el mundo odia la mili que vivió, tío. Yo me lo pasé muy bien. ¿Por qué? Pero muy bien. No sé. ¿Hiciste buenos colegas? Bueno, no tengo ningún colega de la mili, no hemos mantenido contacto con ninguno durante unos años, sí, pero luego ya no. Claro, como un campamento de verano de un año o algo así para ti, ¿o qué? Bueno, no fue duro, también tuve mucha suerte, ¿eh? Yo la hice en la base aérea de Zaragoza y entré en una cosa. Tú haces el primer mes, lo haces de soldado, haces ahí flexiones abdominales hasta jurar bandera, y cuando juras bandera pues te destinan a un departamento u otro, ¿vale? Haces una preselección de lugares a los que te molaría y te toca uno u otro, no tiene más. Entonces yo entré en una cosa que se llamaba dinamización educativa del soldado. Tuve suerte. Entonces básicamente llevábamos la biblioteca, la fonoteca, abríamos el hogar del soldado, dábamos clase a soldados por allí que no tenían estudios, etcétera. Pero bueno, dar clases a gente que no tiene estudios es que es muy fácil, claro, que no tienen estudios. Cualquier cosa que le digas es terriblemente... ¿qué? Es como que eres un puto genio, o sea, eres Robin Williams en el Indomable Will Hunting, o sea, eres el puto dios de allí. O sea, la P con la A, cepa, hostia, qué descubrimiento. O sea, no hace falta ser ahí, sí, no hace falta ser... Entonces, claro, además, por aquel entonces los teléfonos iban con las tarjetas de prepago, no lo de los contratos ni de puta broma. Claro, eso de Dios. Gente rica, sí. Claro, sí. Entonces, nosotros éramos los únicos que podíamos salir de la base para coger prensa, películas, o sea, alquilábamos películas, etcétera, etcétera, y comprábamos las tarjetas prepago que luego nos compraban a nosotros de manera legal en el hogar del soldado. Pero ¿qué pasa? Que si tú te portabas mal con nosotros, a lo mejor cuando venías a comprar tarjetas, pues no había tarjeta. Ah, no hay. No hay. Entonces, claro, éramos unos putos privilegiados porque éramos unos hijos de puta. Era como, estos trátalos bien, porque si quieres un libro, cuando vayas a la biblioteca, te van a decir que no está, pero daba igual si eras soldado como mandos. Da lo mismo. O sea, si venía un mando a pedirte un libro y te había dado por culo, era, pues es que el libro lo tiene un mando superior al tuyo. Ya te apañarás. Entonces yo tuve mucha suerte, yo me lo pasé muy bien. O sea, pasaste la mili por la zona VIP, de alguna forma. Sí. Yo hice mili en zona VIP, sí, tal cual. Yo tuve mucha suerte. Y las camas seguro que eran más mullidas, con doble almohada. Las camas eran una mierda. Eso era una mierda. Vamos, dormíamos todos allí.
Sí, pero no, me divertí. Me lo divertí. Bueno, quiero hablar un poco del momento más o menos actual o los últimos años, ¿no? Con Wi-Fi Leaks y con Darcera Puricero, que se repite la dupla de contigo y con Patricia, y es una dupla que a mí me parece súper interesante porque a priori sois personas que no tenéis nada que ver. Lo entiendo. Pero nada que ver, ¿no? Y si miras incluso en redes sociales o cuál es vuestra comunicación para con la gente que os sigue, nada que ver, ¿no? Son dos puntos, pero encajáis de una forma que parece como si fuerais, no sé, eso lo decía una colega, parecéis como la peña que se conoció en el Insti porque les pusieron en la misma mesa y a partir de ahí están condenados a caerse demasiado bien y ser amigos para siempre y llevarse guay. Sí, es eso. No, pero no sabría decirte por qué. Ninguno de los dos sabemos decir por qué. O sea, nos divierten las mismas cosas. O sea, a pesar de ser la cara A y la cara B del mundo, nos divierten las mismas cosas. Entonces nos entendemos muy fácil. Que nos entendemos, o sea, no hace falta ni hablar. O sea, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que va a hacer el otro, ya sabemos dónde ir. Y eso para la comedia, claro, es que es muy agradecido. O sea, no hay... Es terriblemente generoso. Entonces es muy sencillo currar con ella porque sabes que estás currando con alguien que es generosidad. O sea, no estás pensando... O sea, a veces ves a cómicos o ves a parejas cómicas o gente que se junta para hacer algo de manera puntual que cuando los ves tienes la sensación de estáis peleando por ser más gracioso que el otro, estáis luchando por ver quién lanza la broma, estáis pensando quién tiene el foco y aquí es que estamos jugando a que lo que pase ahí sea divertido. Sea quien sea, da igual. O sea, da igual si la broma la has tirado tú, si la broma la he tirado yo, si es más divertido lo que has dicho tú o si es más... Nos la pela. Esto tiene que ser divertido y nos tenemos que divertir nosotros. Fin de la historia. Entonces es muy sencillo currar con ella. Pero ha sido así de siempre, ¿eh? No nos conocíamos. ¿Empezó así? El primer día... Sí. Nos metieron en un despacho, nos conocimos sin apenas hablar. Fue lo que hicisteis, claro. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a escribir mi parte, entonces como en mi parte voy a escribir tus cosas, si ves algo que no te convenza, no te guste o lo que sea, me lo dices y yo lo cambio y te voy pillando el punto, ya está. Y nada, la primera cosa que le llegó nos estuvimos despollando porque ella decir eso decía, pero ¿cómo voy a decir esto? Y yo decía, pues tú dilo y ya está, yo qué sé, ya veremos qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí pues fue muy divertido, claro. Entonces es que nos entendemos muy bien. Y estos proyectos que salen ahora, que cuando empezó Wi-Fi y todo esto, ¿es algo que os llamaron a los dos o vosotros propusisteis en plan vamos a hacer algo juntos otra vez o algo así? Fuya, tío, ¿me puedes traer otra birra, por favor? Nos llamaron a los dos, yo creo. O sea, yo cuando me planteo al terminar Órbita Laica, pasan yo creo un par de años o así, y entonces hay un momento donde me planteo el querer volver a hacer algo en tele y me lo planteo con Patricia, o sea, realmente, pero sin decírselo a ella. Entonces hay una noche que estoy súper borracho y fumando y entonces pongo un post en Instagram de no sé qué mierda, o sea, creo que puse, oye, ¿por qué no hacemos que vuelva a ser lo que hicisteis o no sé qué? Eso se medio viralizó, se publicó en no sé qué y entonces Patricia me llamó al día siguiente y me dijo, ¿qué mierda has hecho? Y le dije, ¿pero a ti no te haría ilusión o qué? Y dije, pero esto no se hace así, pero esto me lo preguntas, pero cabrón. Es que, o sea, tú sabes lo que es levantarme y que me estén diciendo, pero ¿esto vuelve o qué? ¿Pero qué has hecho? Y digo, no sé, yo qué sé, bebí ayer, digo, pero bueno, yo qué sé, pues lo hacemos, ¿no? Y entonces ya nos fuimos y me pegó bronca de, pero esto, tío, no puedes hacer eso. Y dije, no puedo hacer las cosas, no pasa nada, puedo hacer lo que quiera, otra cosa que a ti te parezca bien o mal, pero poder hacerlo, puedo hacerlo. Y ya nos llamaron enseguida. O sea, nos llamó una productora que tenía un proyecto que le apetecía presentar y le parecía que nosotros podíamos encajar, que fue el Wi-Fi Leaks. Y luego al terminar Wi-Fi Leaks, Cero nos llamó a Patricia y a mí, nos dijo que querían seguir contando con nosotros y que tenían una idea de programa que era dar cero a pulir cero, si nos apetecía hacerlo, y arrancamos, vamos, básicamente. ¿Por qué tan poco tiempo de Wi-Fi Leaks? Yo entiendo que esas son cosas internas de cadena productora. Hicimos 2 temporadas y no sé, ahí ya me pierdo. O sea, en esas cosas ya uno se pierde. ¿Y cómo te sientes? ¿O cuánta libertad os dan en dar cero a pulir cero? O sea, de que podáis hacer lo que os mole y todo el rollo, o sea, seguís teniendo... Bien, yo creo, vamos, yo en este programa tengo algo menos de implicación, o sea, me limito al guión de plató, realmente, o sea, temas sketches, etcétera, no tengo nada, ni estoy tan metido en la parte en dirección, producción, entonces no sé bien la parte interna, pero en lo que a mí respecta de lo que escribo frente a lo que se ve en pantalla, es lo que escribo, es lo que se ve. O sea, no puedo decir nada. O sea, no puedo decir, hostia, pues son tiquismiquis en esto. No tengo... O sea, es un programa quizá un poco más
más blanco, no porque yo necesite hacer un humor negro, sino que me parece un programa más amable de lo que quizá a mí me gustaría, ya que es un contenido de la propia cadena. Yo creo que podría ser algo más destructivo con la propia cadena, pero bueno, tampoco es un enemigo común, no es como en Sé lo que hicisteis, claro, que de pronto digas, bueno, es que es una guerra contra algo que es muy claro, y de pronto ser más destructivo con una cadena, pues da igual, o sea, te da un poco lo mismo, ¿no? Pero también entiendo que es que Patricia y yo, cuando trabajamos juntos, tenemos un perfil que es probablemente más familiar que otro tipo de programa. O sea, yo creo que vernos a nosotros, yo es que creo que te recuerda un poco a... no sé quién lo decía, no sé si fue Broncano el que lo comentaba una vez, decía, vosotros sois muy de tartazo y de caídas, y decía, sí, tío, o sea, nos divierte mucho. Entonces realmente somos un humor que es muy de tartazo, caída, idiotez, o sea, un poco de vuelta a ese circo de colores, eso nos divierte mucho. Entonces creo que tratar de hacer en este tipo de formato un humor más subido no tiene sentido para nosotros, porque realmente hacemos una cosa que yo creo que es que tú estás con tu hijo viendo esto y puedes escuchar una barbaridad, pero el crío no se va a enterar porque está viendo un tartazo o está viendo otros colores. Entonces realmente estamos jugando en una línea donde no es para niños, porque por lo que se dice no es para niños, pero no te da miedo verlo con el crío porque sabes que está protegido. O sea, que aunque haya una barbaridad, es lo suficientemente grande como para que no la entienda. O sea, está cubierto. Entonces trabajamos en esa línea. También veo que os mola, o principalmente a ti, el tema de lo que se llama teatro la astracanada, que es esto de ahondar en el fallo. O sea, si hay un fallo, no obviarlo ni evitarlo, sino de hecho señalarlo y usarlo. Eso era especialmente divertido en Sé lo que hicisteis. O sea, aquí en un programa como Darcera es más difícil porque es un programa que es grabado y lleva una pequeña edición. O sea, aunque sea un falso directo, porque lo grabas en el tiempo que dura el programa realmente y lleva muy poca edición, sé positivamente que si de pronto se cayera un foco, cortarían. Y repetiríamos para que el foco no se caiga y no sé qué. En Sé lo que hicisteis, en un directo es inviable. Entonces, en Sé lo que hicisteis había momentos que eran... pero absurdos hasta decir basta. O sea, era de un no poder parar aquello. O sea, ¿quién era el público de este directo? ¿Quién? O sea, la gente de dónde... O sea, porque yo veía el público muchas veces, era mucha gente, había gente mayor. Había bastante mucha gente mayor, sí. O sea, en plan, podía verse el programa de Juan y Medio, cambiar el plató y tener esa gente mayor. Sí, claro, no, era público que venía muchas veces de Ana Rosa Quintana, era público que venía de Espejo Público. O sea, peña que sí que veía la prensa rosa a lo mejor, o ese tipo de programa, iba a vuestro programa y se cagaba de risa de que os reíais de ellos. Sí. Esto es loquísimo. Sí, era muy divertido, claro. Veces, además eran los mismos, entonces Patricia sabía los nombres de todos, yo soy malísimo para eso, pero ella sabía los nombres de todos, entonces había una señora que traía cosas que cocinaba en casa, o sea, era una idea de olla muy loca aquello, era muy divertido, era extremadamente divertido aquello. Claro, estar en público, además me imagino que tiene cierta similitud con el tema escenario y comedia, ¿no? Tener la réplica directa de la gente que está haciendo es bastante diferente a grabar algo. Sí, y con el añadido de que hay mucha más tensión por parte del resto del equipo. Porque un silencio en un programa en directo, o sea, la tele necesita que estés hablando todo el rato, se agobian. Si no, los directivos, los directores, todo el mundo se agobia. Cuando hay un silencio, se agobian. Es venga. Entonces, en un directo, claro, yo tengo tendencia a apretar mucho a Patricia, a apretarla mucho, de ahora me voy a quedar en silencio y te voy a dejar ahí, pero vamos, como si hace falta un minuto sin hablar. Entonces, esa tensión que se generaba era terriblemente incómoda. Entonces tú estás aguantando el tiempo mientras el director te está diciendo, venga, hijo de puta, di algo, tú estiras porque sabes que eso va a funcionar, y funciona, claro, funciona. Pero eso solo lo puedes hacer en directo, o sea, ese apretar solo lo puedes hacer en directo. Entonces nosotros volveríamos al directo de cabeza. Claro, es como un personaje más el público, ¿no? En un programa en directo es como que forma... es una banda sonora, es un personaje... Puedes jugar con los tiempos con ellos. O sea, juegas con ellos. O sea, ves cuando una broma está entrando, cuando no... Entonces puedes acelerar y frenar. Y en comedia la gente en casa lo nota. O sea, yo creo que la gente todavía le tiene mucho miedo cuando está haciendo tele a... No, pero es que la gente de casa necesita otros tiempos y es la gente de casa yo creo que necesita los mismos putos tiempos que la gente que está aquí. Entonces hay un momento donde eso se contagia. Entonces si juegas con el público, o sea, si los escuchas, es muy divertido. Lo que pasa es que tienes que mantenerte frío y arriesgarte a que luego cuando termine el programa te digan nunca más. Pero ya ha sido divertido. Entonces, como ya ha sido divertido, no te pueden decir nunca más. Es como intenta que no se repita, pero se va a repetir.
igual. Digamos, color crítico o punto crítico que tienes o pillas mucho tu personaje es lo que hicisteis y luego, como te digo, no te he visto en vivo, pero me imagino que es esta crítica a cosas que pasan o te has planteado que esto es una mierda, ¿no? Lo que decíamos antes, lo tienes tú contigo. O sea, si eres crítico contigo, te fuerzas bastante y eres exigente con lo que puedes llegar a hacer. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que no llegaré nunca al nivel que me apetezca a mí. O sea, no llegarás nunca al nivel que te apetezca a ti. No, pero yo creo que ninguno de nosotros lo conseguimos nunca. O sea, siempre... O sea, hay un momento donde dices... Es como, te rindes. O sea, yo creo que uno mismo... O sea, no, a los cómicos creo que nos cuesta mucho... Hablo por mí, pero creo que nos cuesta mucho darnos por terriblemente satisfechos con el trabajo. O sea, creo que siempre tienes la sensación de... no ha terminado de funcionar. Al final ya aprendes a un poco bajar, calmarte y decir, vale, tienes dos opciones, si no termina de funcionar, arréglalo hasta que funcione, o si no, asume que a lo mejor has tenido una mala noche, que a lo mejor no has tirado bien esto, o sea, no lo sé, igual estás más cansado. Entonces aprendes a ser moderado con eso. Pero los cómicos yo creo que tenemos tendencia a esto puede ser más divertido, esto puede ser más divertido. Entonces también es muy cansado trabajar así, porque hay un momento donde tienes que decir, no, esto es divertido, fíjate que es divertido. Y luego cuando lo ves, es divertido. Pero yo creo que te exiges mucho, claro. Porque te tiene que divertir a ti. Entonces, si no te divierte a ti, no tiene ningún sentido hacerlo. Y como espectador de comedia, ¿qué es lo que te divierte? ¿Qué es lo que te mola? Veo poca, ¿eh? Veo muy poca. ¿Y más nacional o más de fuera? Lo que me caiga. O sea, puede que vea más de fuera, porque ahora mismo tenemos mucho más acceso a lo de fuera. O sea, realmente aquí hay un momento donde tienes la sensación yo estoy un poco ya perdido de las generaciones nuevas, o sea, no los conozco bien a todos, o sea, trato de seguir los que van saliendo y los canales que hay de comedia, pues veo a los cómicos que hay en La Chocita, porque evidentemente trabajo allí, veo lo que graban en Fibetalamba, pues los vas viendo, o sea, vas viendo a los cómicos que hay y tratas de estar al corriente de lo que pasa en los Open, pero luego lo que me pasa es que a los que más admiro, que son con los que yo crecí, o sea, de los nacionales me refiero, o sea, sean Ricardo, Cimas, Joaquín, el nombre que sea, Ernesto, etcétera, 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 son los que menos material nuevo escriben. Claro. Entonces, es una mierda, porque a mí son con los que he crecido. O sea, a mí si Cimas escribiera un monólogo nuevo, es que mataría por verlo. Obviamente. Porque es el tío con el que he crecido y es el tío al que admiro. Entonces, de los de aquí... Muchos de los nuevos creo que están más preocupados en igual me estoy metiendo en un jardín donde no me corresponde, pero creo que están más preocupados en hacer ruido que en hacer comedia. O sea, creo que están pensando más en ser provocadores que en divertirse ellos. Creo que tiene que ver en parte con las redes sociales y ese ruido que creo que mucha gente busca últimamente. O sea, busca como la repercusión en redes para bien o para mal. Entonces... me da pena, porque creo que hay gente que es terriblemente divertida y que puede ver el mundo desde un lugar muy divertido sin necesidad de buscar esa provocación que puedes tener en el texto y por supuesto puedes usar, pero sin centrarte en eso. Y los que realmente me divierten de los nacionales, porque los conozco y porque he visto, ahora no me cuesta más encontrar cómicos de los nuevos que tengan espectáculos de 1 hora. Yo estoy muy acostumbrado a ver espectáculos de 1 hora, 1 hora y cuarto. Entonces, claro, de esos ya me los he visto. O sea, me veo a Tony Mook que tiene 1 hora y cuarto, pues vale, ya te he visto, cabrón, hazte algo nuevo, ya diviérteme con otra cosa. O Cimas, cuando te lo vas a ver, te recuerda mucho del material que hacen, lo conoces, o Ernesto, o Joaquín, etcétera, etcétera. A pesar de que siempre están escribiendo cosas, no les termino de ver 1 hora y pico nueva, ¿no? Entonces me pasa eso, que de los de aquí, pues el material que tienen lo conozco. Alex sí que ha escrito, Alex O'Doherty sí que ha escrito un texto nuevo ahora, está con Imbécil. Sí. Y es el único que recuerdo ahora mismo, puede que me esté olvidando alguno. Y claro, con Netflix y las plataformas pues tienes mucho acceso a cómicos de fuera. Es lo que yo pienso, ¿por qué no lo grabáis? ¿Por qué no hacéis 1 hora y la vendéis a Netflix o a alguna plataforma? Bueno, porque te lo tiene que comprar Netflix. Pero tú tienes, ¿no? A lo mejor pueden hacer en plan de, hey, tengo esta hora, grabémosla no funciona así. ¿Te lo piden? Las plataformas no funcionan así. Vale. O sea, desde fuera parece que es Netflix hace monólogos, vamos a venderle monólogos. No. Esto es Netflix hace monólogos. En España este año comprará 2 cosas de comedia. Vale.
y ya. Pues yo solamente he visto el de Joaquín Reyes, que yo fui en plan de Joaquín Reyes ha hecho un show nuevo, vamos allá. Y lo vi y guay, me moló porque es Joaquín Reyes, pero era varios chistes, o sea, son todos los chistes que has visto en Paramount Comedy y tal igual, recopilados con un nuevo tal, bien producido y tal. Entiendo que eso, yo entiendo que Joaquín no graba ese material tanto por España como por tener ese escaparate fuera de España. Obviamente. Para estar en el otro sitio. Pero Netflix no es un sitio que te diga, compramos monólogos. No es así. Netflix lo que dice te acerca esto porque cada vez te vas más para atrás. Sí, ya es verdad. Netflix te dice, producimos comedia. Y este año en España vamos a producir 2 cosas de comedia. Y lo primero que vamos a hacer es hablar con productoras muy grandes, que no sois vosotros. Entre series, stand-up y lo que sea, hacemos 2 cosas. Claro, o sea, el stand-up lo lleva un tipo que lleva contenido de comedia. Entonces él te dice, este año produzco 2 cosas y ya está. Vale. Entonces, ¿qué cosas hay? Pues estás hablando con 20.000 productoras. Entonces, pues el que tenga la cosa más grande, más interesante, pues se lo lleva. Al menos de momento. Y ahora mismo en monólogos creo que realmente solo está Netflix, HBO hace algo, pero menos España, realmente. O sea, Netflix es quien hace eso. Sí, y Comedy Central dejó de grabar monólogos y ahora están replanteándose si volver a... Comedy Central estoy un poco perdido de cómo terminó esa historia, o sea, de cómo ha evolucionado esa plataforma. Yo por lo que he oído últimamente, aunque esto puede ser que sea mentira, pero lo que he visto es que están replanteándose volver a grabar monólogos y plantearse la forma de reproducirlos. Pues claro, ojalá. La putada de Comedy Central era que tú solo podías ver los monólogos de Comedy Central en los canales de Comedy Central, cedían muy poco a YouTube y entonces, pues, al final tú grababas tu monólogo, no tenías derechos sobre él y no lo puede ver casi nadie. Bueno, fíjate que eso... Yo al final en esos debates siempre tengo sensaciones encontradas, porque es donde mucha gente ve cosas, donde mucha gente ve pegas ahora mismo en cosas... en otro momento fueron plataformas para todos. Quiero decir, claro. Cuando Ernesto Sevilla grabó un monólogo, cuando Mauro grabó un monólogo, cuando Ricardo, yo, da igual, Mateo, quien sea, grabó un monólogo, ese monólogo solo lo podías ver en Paramount Comedy, realmente. Y la gente lo veía. Y no estaba en YouTube. O sea, te lo veías en la plataforma y a todos están currando. O sea, no hay ninguno que de pronto digas... Hostia, es que si lo hubiera puesto en YouTube, no, estaba en la plataforma, la gente lo veía y si te querían ver iban al teatro. Ahora de pronto eso es que si solo se va a ver ahí no... Es como, pues claro. Era así. Que entiendo que te parezca mal que ahora con la cantidad de opciones que hay, bla, bla, bla. Es gigante. Pero no sé si tiene que ver con que también ya cada vez más buscamos nuestra propia comodidad. Entonces es raro también porque... ahora mismo es que tú puedes tener incluso tu propia plataforma. Quiero decir, muchos cómicos cuando me cuentan es que ¿dónde lo grabo y dónde lo hago? Es que si lo hago aquí no lo puedo subir a YouTube. Yo pienso, pues súbetelo tú a YouTube. Claro. Si es que grabarte hoy el monólogo no te cuesta nada. No, es que son 2 cámaras y un buen sonido y cualquier local te va a permitir hacerlo y te lo vas a poder subir tú. Y hay muchos ejemplos de mucha gente que al final se genera su contenido y funciona. Y quizá no son monólogos, pero es contenido de comedia. Quiero decir, ya sea... David Pareja creo que es o Cremades, me da igual, quien sea, o sea, da igual, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero generan su contenido en su propia plataforma, fin de la historia, entonces eso es viable. Entonces no sé cuánto hay de es que las cosas se hacen mal o que a ti no te apetece mucho tampoco hacerlas, no lo sé, claro. No lo sé, porque no estoy en la cabeza de todo el mundo, pero sí que creo que últimamente buscamos mucho la pega y poco la solución, entonces... Pues es constantemente lo que se vive. Es que es eso, al vivir en un mundo en el que... Esto lo hablábamos con un colega el otro día. Las redes sociales, y estabas principalmente a Twitter, que es donde más se mueve lo que es tema de contenidos, ¿no? Porque Instagram es más tema... Todos somos amigos y todo está guay, ¿no? Pero lo que más mueve, lo que más retweets genera y lo que más likes genera es el odio. Es alguien quejándose de algo, alguien criticando a alguien, etcétera. Eso hace que cierta parte de la comunicación que tenemos con el mundo sea hostil directamente. Sí. Y entonces eso te genera también cierta hostilidad teórica, que tú no te comportas con nadie así en la vida real. No lo vas a decirle a nadie a la cara. No, claro. Eres un imbécil y ojalá te mueras porque no sé qué. Pero tu realidad teórica e interna empieza a tener un poco ese discurso ácido recalcitrante, un poquito. Pero porque no supone ningún esfuerzo. O sea, tú estás en casa y alguien pone
el color negro es el mejor. Y tú pones, gilipollas, no tienes ni puta idea. Yes, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? No entiendo. O sea, ¿por qué te ha encendido tanto mi comentario? Y yo creo que es que tiene que ver con que ya ni piensas siquiera. O sea, no dejamos espacio entre... no esperamos a reaccionar. O sea, leemos algo e inmediatamente ni siquiera lo procesamos. O sea, ya últimamente muchas veces pasa que la gente ni siquiera lee las noticias. O sea, a veces compartes noticias, el titular. La gente lee el titular, sí, no muy bien tampoco. Y la foto. Y entonces, a partir de ahí ya se lanza a opinar. Y entonces, muchas veces critican justo lo que la noticia está criticando. Pues a mí me parece muy mal eso. Y dices, ya, ellos también. Si hubieras leído la noticia, lo sabrías. Pero no, pero tú ya estás entrando en ese rollo. Sí. Entonces, ahora mismo yo estoy muy despistado con qué quiere la gente, por qué no hace las cosas, por qué algunas les parecen mal, otras les parece bien. Y lo peor es que cuando entras a preguntar y a hablar, ya empiezan los bloqueos. Ya empieza la gente a decir, hombre, no, eso no lo he pensado. Bueno, pues hablemos cuando lo hayas pensado, no lo sé. ¿Vale? Ya, aparte de esto, tú me has dicho que, o lo que hablábamos antes, que el humor negro y que va directamente a buscar la ofensa es algo que a ti no te atrae. No me ha interesado nunca. No, o sea, no me ha interesado. No sé. Cuando no tienes cuando no hay un porqué, no entiendo el motivo de la broma. No tiene más. O sea, no sé. Yo necesito entender por qué estoy haciendo una broma. Si no. Pero ¿cómo que? No. ¿Qué quieres decir con el porqué? ¿Por qué haces una broma? No lo sé, no tiene más. O sea, a veces hablo con cómicos que me dicen, es que la gente se ha enfadado porque he dicho esto. El otro día no me acuerdo con quién lo hablaba. Un cómico que estaba molesto porque había hecho una broma, creo que sobre la niña esta del medio ambiente, la Greta Thunberg, ¿vale? Sí. Dice, la niña debe tener algún tipo de enfermedad, no sé qué, debe tener como, no sé. Sí, decían que tenía Asperger. Vale. Entonces me digo, pues he hecho una broma con el Asperger y la gente se ha molestado. Y digo, vale, bueno, o sea, has insultado a una niña y la gente se ha molestado, ¿no? Me dice, hombre, si lo ves así, digo, es lo que has hecho, ¿no? O sea, no digo que esté bien y que esté mal, si a mí me parece de puta madre, o sea, a mí no me molesta absolutamente nada. Pero has insultado a una niña y la gente se ha molestado. Sí. Hombre, es que si eso es insultar, digo, hombre, has cogido una niña, tiene una enfermedad, has hecho una broma de esa niña con esa enfermedad, simplemente porque tiene la enfermedad, le has dado una hostia a la niña y hay gente que se ha molestado, ¿no? Sí. Y no entiendes que haya gente que le haya molestado que insultes a una niña. Joder, es que si nos ponemos así, digo, pero si es lo que... O sea, lo que has hecho ha tenido esa respuesta. Hay gente que se ha reído y gente que se ha molestado. Pero tú tienes que saber que si haces una broma metiéndote con una enfermedad de una niña, pues es que hay gente que se va a molestar. Pero es que tienes que saberlo, no pasa nada. Si es lo que pretendes, de puta madre, ya está muy bien. Si no es lo que pretendes, ¿qué es lo que pretendías? Por algo haces las bromas, si no las haces. O sea, si no las haces. Entonces, creo que a veces hay gente que no piensa por qué hace las bromas. Entonces, pues porque me parece divertido. Vale, pues a ese no, y se ha enfadado. Ya está, no pasa nada. No, si no es para poner el grito en el cielo, no ha pasado nada. O sea, de momento no he visto a nadie en la cárcel por hacer una broma. Pero es que es la gente. Pero casi, pero no hay nadie. O sea, no ha habido nadie. Entonces, el pero casi no vale para nada. Entonces, yo es que necesito saber por qué estoy haciendo las bromas, no tiene más, y dónde voy. O sea, por lo menos sobre todo en los espectáculos. Si montas una hora de espectáculos, vale, ¿dónde estás yendo? O sea, cuéntame cuál es el viaje por el que me estás llevando. Entonces, bueno, tú puedes tener un espectáculo que sea, bueno, pues encadeno bromas, pues de puta madre. Pero esta broma, ¿por qué la haces? ¿Ves para darle una hostia a la niña, no? Sí. Vale, pues ya está. Pues le has dado una hostia a la niña, ok, pues ya está. Hay gente a la que le parece mal que le hayas dado una hostia a la niña. ¿Es normal? Sí, claro. Pues ya está, pues no pasa nada, ya está. Pues deja que la gente se enfade y deja que la gente no se enfade. Si no pasa nada, ya está. Tienen más bromas, ¿no? ¿Por qué nos estamos centrando en esa? ¿Las otras han funcionado? Sí, pues fenomenal, pues ya está. Pues de puta madre. ¿Y tú antes de montar un show de una hora, tú sabes cuál es el final cuando estás empezando? No. ¿Sabes cómo se desarrollan tú? ¿Sabes cómo nace la idea y cómo se desarrolla a que sea una hora? Yo escribo bromas, voy escribiendo bromas. Y entonces hay un momento cuando tienes muchas bromas que cuando prestas atención te das cuenta que estás hablando de lo mismo. Vale. Es como una mente maravillosa. Vas haciendo bloques y dices, hostia, todo esto tiene un universo común. Da igual.
Y entonces descubres dónde quieres ir dentro de ese universo común. Pero perdón que te interrumpa, ¿eh? Vas escribiendo bromas, quieres decir que durante el día te apuntas una idea, luego a la hora de escribir la desarrollas un poco en un bloque y la guardas. Sí, bueno, sí, hay veces que tienes ideas que son más cortas y que te parece que hay algo ahí y anotas la idea para trabajarla después y ver dónde vas con eso. Y luego hay momentos que te ocurre una broma suelta, punto, no tiene nada, y bueno, pues la anotas, es una broma y ya está, y eso a lo mejor luego te sirve para meterlo en algún bloque que sea más grande relacionado con ese tema, no lo sé. Entonces yo generalmente lo que encuentro primero es la idea de creo que hay algo aquí. Entonces en ese creo que hay algo aquí lo anoto, y entonces escribo sin pensar si es una broma o no, escribes sobre eso un rato. Entonces luego empiezas a sacar paja y dices, pues aquí creo que hay una broma o por lo menos puede haber un bloque o esto es algo. Y entonces empiezas como a construirlo y cuando tienes varios de esos y has currado, abres varios. O sea, escribes en plan disertación sobre un concepto. Sí, muchas veces sí. Sin ir buscando el chiste específicamente. No. Sino ver cuánto puedes rizarlo sí, o ver... Sí. Vas viendo dónde acabas. O sea, empiezas en un sitio y igual acabas en otro. Entonces ya veremos dónde va esto. Y entonces luego eso tratas de convertirlo en una broma y cuando tienes la broma dices, vale, ¿dónde arrancamos para llegar aquí y por qué he llegado aquí? Y luego ya con eso, cuando tienes varios, dices, vale, estoy hablando de la pela, del medio ambiente, da igual. Pues que suena como si estás escribiendo desde el subconsciente y cuando lo lees es en plan de, mierda, quería decir esto. Sí. Es como algo así, es como te conectas en plan, empiezo a escribir sin filtrar absolutamente nada, sin ver las comas, los espacios. Yo escribo, bueno, intento que no sea muy feo, pero como se pone en rojo, cuando se pone en rojo dices, aquí falta algo, no. Ya está. Vale. Y entonces luego eso, buscas en plan... Eso, ¿no? ¿De qué estoy queriendo...? O sea, es que lo que me hablas es como si de alguna forma te estás descubriendo a ti mismo a través de tu texto, de qué estoy hablando, qué estoy diciendo, o qué quiero decir. No es tan profundo. No es tan profundo. No es tan profundo. Hoy me ha cerrado la puerta el del autobús y ya está. Es como, ¿por qué siempre la cierran? Ya está. ¿Por qué estos hijos de puta les enseñan en la escuela a cerrar las puertas? Vale, no es tan profundo. No. No, eso ya es otro nivel, eso ya es otra cosa. Pero intentas entonces que tenga así que un ritmo narrativo y que no sean solamente cosas independientes, sino que sí que tenga un hilo conductor que tendrá que hacer inicio con el final. No, al principio no. Vale. O sea, al principio vas escribiendo. O sea, al principio llevas una libreta y vas escribiendo y te puedes encontrar con que estás escribiendo cualquier mierda de por qué... Es que no sé, de por qué usan bayetas sucias para limpiar mesas los camareros y tienes ahí un bloque de eso, o has escrito una hoja de eso y en la siguiente hoja estás hablando de por qué se le pone el puto corcho al micro, por qué se le pone la alcachofa, ya está. Y entonces luego pues hay un día que te pones a trabajar en la idea de la bayeta y otro día te pones a trabajar en la idea del micro y no sé qué, y de pronto descubres que llevas una semana escribiendo sobre cosas que te molestan. Y dices, vale, pues aquí hay algo. O sea, o estoy molesto, o me está pasando algo, o tengo aquí un bloque sobre cosas que me molestan. Y esas dos cosas que parecían no tener relación, las englobas en un bloque de cosas que te molestan, por ejemplo. Y luego cuando tienes otros dos bloques dices, hostia, espérate, que igual esto antes no me pasaba esto, ¿por qué me estoy cabreando ahora? ¿Será que he cumplido 40 años? Dices, hostia, a los 40 empiezas a coger manías y haces un bloque con eso de... Esto podría ser algo. Y entonces hay otro día al cabo de 6 meses que dices, hostia, me estoy convirtiendo en mi padre, macho. Y dices, hostia, espérate. Y entonces vas cogiendo ahí y cuando te quieres dar cuenta, pues igual ha pasado un año y dices, ya soy mi padre. Pues vale, pues el espectáculo va de llegamos a ser nuestros padres. No lo sé. Pero igualmente no reflejas a lo mejor mucho eso en el título del espectáculo, ¿no? Porque no tiene por qué, sí. Lo de hacer reír, lo de reír, o jajijijojú, seguimos en esta parte. Sí. De hecho, jajijijojú no viene por nada del espectáculo. O sea, jajijijojú parte porque cuando empiezo a escribir el espectáculo, lo empiezo a escribir en un momento donde está el debate muy abierto sobre cosas sobre las que no se puede hacer humor, de algunas cosas y no sé qué. Y entonces me planteo el querer escribir un espectáculo donde pueda incluir todo tipo de risas. Risas de ja, risas de je, risas de ji. Y eso está en el espectáculo, pero el espectáculo no habla de nos podemos reír de todo. No va de eso. Lo que pasa que implícito sí que está el rollo de pasamos por lugares donde en teoría no se puede hacer humor con eso. Entonces, de alguna manera... tienes la sensación tú internamente de, vale, nos hemos reído de muchas cosas, hemos pasado por muchos tipos de risa, etcétera, etcétera, pero no lo verbalizas, eso, ¿no? Al final del espectáculo no dices, como habéis visto, nos hemos reído de todo, no, o sea, yo por lo menos no, pero, o sea, nace de ahí, de ese intentar hacer comedia con absolutamente todo, sin miedo. Y en este punto de la molestia de las cosas, ¿hay cosas de ti que te molestan?
de ti contigo mismo? Sí, seguro. Por ¿No tienes ejemplo, ninguna clarísima? No, y eso me molesta. Ya hemos encontrado una. Esa es la que más te molesta. Sí, esa es la que más me molesta. No recordar las cosas que me molestan es la que más me molesta. ¿Tú consideras que el personaje más tuyo, mediático y tal y cual, tiene tanto que ver contigo, o te consideras una persona más amable, menos pasota y más tranquilo, o es bastante afín a ti este personaje? El personaje es probablemente más extrovertido de lo que soy yo. O sea, yo probablemente no... No eres el alma de las fiestas. No, eso rotundamente no. Y las cosas que me molestan generalmente es que las dejo pasar. No, o sea, me dan igual. Es como, vaya puta mierda esto. No, ¿para qué lo voy a decir en voz alta? O sea, ¿para qué voy a dedicarle un minuto a esto? Pues no vuelvo a pedir esta cerveza, no vuelvo a este sitio o no vuelvo a quedar con esta persona. Ya está. No dedico un rato a eso. Entonces probablemente los textos sean precisamente para decir todas esas cosas que a lo largo del día no dices o que te has estado guardando y aprovechas y las lanzas ahí en el texto. ¿Hay cierta terapia en la comedia? Sí, creo que sí. No tiene por qué, pero en mi caso al final siempre hay algo, casi siempre hay algo que aprovechas para... No tanto terapia, creo que es más para comprobar que no estás solo. Entonces yo creo que tienes la sensación de que cuando lanzas algo que probablemente a ti te molesta o te ha tocado o lo que sea, cuando hay risas ahí tienes la sensación de, vale, no es solo a mí, o sea, no estoy tan solo en esta mierda. Entonces creo que puede que tenga que ver con eso. Pero vamos, ya estaríamos entrando en profundidad, ¿eh? Ya no... Bueno, pero estamos es modo profundo ese. Entonces creo que tiene que ver con eso. Pero tú tienes, por ejemplo, cuando ves... Claro, yo veo algo muy diferencial entre los cómicos que yo llamo de primera generación, de lo que es el stand-up clásico en España, que tú formas parte de ello, Castella forma parte de ello, Mauro forma parte de ello, ¿no? Etcétera. Con los cómicos actuales que tienen muchísimo más material al que acceder y que tienen muchísimo más a lo que llegar a nivel de Estados Unidos y de todo este rollo. ¿Tú notas cuáles son para ti los puntos más claves de diferencia entre los que empezasteis hace 20 años, 15, 20 años y la comedia actual, los que salimos ahora a grabar al Fibeta o cosas así? Por suerte creo que nuestra generación no tenía acceso a tantas referencias. Entonces, tengo la sensación de que, y puede que me equivoque, porque esto sí que tendría que vernos a todos desde fuera y sin el componente de cariño, amistad, etcétera, etcétera. Pero creo que todos conseguimos tener nuestro sello, o sea, nuestra propia manera de contar las cosas. O sea, no... Cuando ves a Cimas, insisto en Cimas porque Cimas le tengo especial cariño y admiración. Sí. Cuando ves a Cimas no te recuerda a nadie. Cimas es Cimas, Ernesto es Ernesto, Joaquín es Joaquín, Ricardo es Ricardo. En todo, además, en el material, Mauro en la inflexión, Mauro, en la forma todos, de hablar, o sea, en todo. Julián López es Julián López. Todos tienen su característica y su sello, son indiscutibles. En muchos de los cómicos que veo ahora reconozco ese sello de otros cómicos. O sea, muchos de los cómicos que veo ahora, creo que de la última generación para mí, no los conozco a todos, vaya por delante. Sí. La última generación para mí que creo que consiguieron marcar su propio sello está en Vaquero, probablemente. Creo que Vaquero fue de los últimos en tener su propio ritmo y su propia manera. Luis Álvaro, ¿no? También por Luis eso. Álvaro pertenece, sí, yo creo, un poco a esa hornada. Son los que tienen claramente su ritmo, su tempo, su manera de lanzar las cosas. Entonces, muchos de los cómicos que veo ahora, cuando los escucho, si cierras los ojos y los escuchas, estás viendo a Vaquero, estás viendo a Cimas, estás viendo a Mauro, estás escuchando a Dani. ¿Pero en qué me hablas? ¿En los temas? Ernesto, ¿en la forma de hablarlo? En la forma, en la cadencia y en el ritmo, sobre todo en el ritmo. O sea, en los temas, bueno, los temas al final son muy universales todos. Es muy difícil no coincidir con otros cómicos. Al final es muy difícil que hoy no escuches a 4 cómicos seguidos hacerte una broma del coronavirus. Es muy difícil que no esté. O sea, no tendría sentido. O sea, realmente quieres escuchar la broma que te hace cada cómico del coronavirus. Entonces, obviamente. Y a los 20 años los temas se comparten, y a los 30 se comparten, y a los 40 se comparten. Lo único que cambia es tu forma de enfrentarte a eso, pero los temas son universales. Porque alguien hable de que ha roto con su novia, no tiene sentido que el resto de cómicos digan, ya no puedo hablar de que he roto con mi novia. No, tienes que hablar de que has roto con tu novia porque quiero saber
cómo lo has vivido tú eso. Tu visión, tu versión, etcétera, sí. Entonces, los temas yo creo que todos habremos coincidido. Para nuestra generación creo que era un poco más cómodo porque no era tan evidente ese compartir temas. Entonces, de alguna manera éramos menos y... Hostia, pues si Dani hablaba con sus padres cuando era niño, probablemente tú descartabas escribir cosas de cuando eras niño con tus padres, porque lo estaba haciendo Dani, ¿para qué cojones te ibas a meter en ese jardín? Ahora mismo yo creo lo que me pasa sobre todo es que cuando veo a un cómico subir a escena ya en la actitud y en la música a la hora de lanzar el material, me recuerda mucho de los cómicos que conozco. O sea, me veo algunos que digo, mira, es Ernesto, o el que menos Joaquín, pero porque Joaquín tiene su estilo es muy difícil llevar el tempo de Joaquín. Pero, pues eso, ves Ernesto, ves Vaquero, ves Cimas, ves a Dani, ves a Mauro, lo intentan, pero Mauro tiene una energía y un ritmo que es muy complicado también de pillar, pero sí notas que algunos cómicos entran en bloques donde tienen la energía de Mauro. O sea, no son capaces de aguantar ese ritmo durante 1 hora y cuarto, pero tienen 8 minutos donde han intentado meter en esa energía explosiva. Entonces, creo que no haber tenido acceso a tanto material nos permitió tener como nuestra propia voz. Es demasiado metafísico, pero no teníais tantos referentes, no teníamos tan tantos marcados, no los teníamos. Entonces eso fue guay. Yo creo que para nosotros fue guay. Qué guay. ¿Y nunca te has planteado con hacer un espectáculo en vivo con Patricia, show en teatro? Lo hemos hablado alguna vez, medio en broma, medio en serio, creo. O sea, no sale. Bueno, lo hemos hablado. Lo hablamos a veces. O sea, es un tema que está ahí. No lo hemos hablado alguna vez. Vale. Está. Pero no solo Patricia y yo hemos hablado. Miki, o sea, claro. lo hemos hablado. Hiciste un espectáculo de magia, de hecho, en teatro. Pero no con Miki. No. Ah, pero, vale. Quiero decir, sí. Estuve en Gran Vía en un lío en el que me metieron y estuvimos muy poquitas funciones. Pero llenabais bastante, ¿no? No, sí, no seguiría el espectáculo. Vale, siempre que no veas que algo sigue, es porque no ha llenado bastante. Si no, esa es la clave. 4 años. Si el Rey León está todavía, es porque eso va muy bien. Claro. O sea, presta atención a cuánto tiempo se aguanta en cartel y si va muy bien, créeme que todo se aguanta. Tengo una percepción entonces muy mal de muy esto. equivocada. Pensaba que había funcionado en plan de cómo muy bien. funciona el teatro, no, porque no son 2 señores con cámaras solo. O sea, vosotros podéis estar eternamente porque sois 2. Porque, claro. Pero en teatro eso es un dinero. No fue muy bien, fue muy mal. ¿Pero te lo pasaste bien o...? Me divertí mucho. Coincidí con gente con la que me lo pasé muy bien. O sea, que no conocía y que me divirtieron mucho. Especialmente Cristina Medina. O sea, Cristina Medina me pareció un descubrimiento de ser humano brutal. Y luego nos divertimos mucho. Tuvo una parte que yo no había trabajado nunca, que era la magia, y estaba Jorge Blas detrás del proyecto y eso fue guay. O sea, fue guay y no, porque de pronto descubres cosas de la magia que dices, pues ya no quería descubrir. Ahora ya no. Pues ya me habéis jodido. Pues ya no, ya me habéis jodido el truco. Pero había gente muy guay, Entonces el proyecto, yo creo que no fue el proyecto que todo el mundo esperaba que fuera. Se fue transformando por el camino en algo que no era lo que estaba en las cabezas de la gente y yo creo que se perdió un poco el rumbo de ese proyecto, pero fue divertido. Y para ir terminando, es algo que te quiero preguntar, ¿no te ha dado por escribir y que eso sea? O sea, escribir un libro, hacer algo únicamente... Sí. Escribir y sacar... Sí, ahora mismo estoy con 2 cositas. Guay. Sí. Okay. ¿No se puede hablar de esto? O sea, se puede hablar, pero se está escribiendo. O sea, no estoy escribiendo una obra de teatro con un compañero con la intención de ver si podemos hacer un preestreno o al menos unas previas antes de que termine este año. Si estás viendo esto en 2020 es este año y si estás viendo esto en 2050 estamos muertos. Sí. Este año, tratando de terminar, estamos con el primer borrador ahora. Y luego una idea de libro que lleva ahí parada, pero un libro es que necesitas más tiempo, yo creo. Necesitas parar y ordenar. Nunca he escrito un libro, entonces para mí organizar la estructura de cómo se escribe un libro es un poco más complicado que una obra de teatro o que un monólogo o otro tipo de espectáculo. Pero sí, está claro.
Joder, pues bueno, con esto yo te voy a despedir porque llevamos aquí ahora un rataco. Sí, ¿no? Yo llevo Joder, 3 birras, tío. esto Tú hace llevas... más rato. Yo llevo una, yo llevo la Estás en primera. el culo de esta y yo estoy Sí, no, yo estoy medio pedo y tengo que ir ahora a grabar un monólogo. O sea, ¿Ah, vas a grabar ahora? A Fibeta. Ah, pero tú haces monólogos también. Hago monólogos y hago música como tú. ¿Y a quién te parece? ¿A quién copias? ¿A quién copias? ¿Te imaginas? Que en plan de, no lo sé todavía. Pero si quieres venirte lo puedes ver y... A ver un monólogo ahora, no. No. Ni de puta broma. Vamos, me meto yo ahora en el picnic a verte a ti hacer monólogo. Eso No, es, vente, ni de tío, es broma. un planazo, ¿no? Es como, a ver qué hacéis. No. Paso. Pues Ángel, ¿De tío, qué vas a hablar, por curiosidad? ¿de qué voy a hablar? De que tengo un vecino en el primero que usa el ascensor y yo lo vivo en el sexto y me toca un poco los huevos. ¿Porque tienes que parar o por qué? Claro, porque para un piso antes y te jode el timing de lo que tú tienes asumido que es el ascensor. Pero dale No sé. tú primero. Cuando vaya a darle, dale un manotazo y dale tú al sexto. Que tenga que bajar él desde arriba. Jódele a él. Pero no sé, tío, de momento, eso es lo que hay. Y luego tengo 2 canciones y ya está. ¿Guitarra? Sí, con guitarra. Claro, es más fácil, ¿no? A veces para llevarla. A mí me parece más enchufar. difícil, la guitarra. O sea, me parece más fácil de cargar, pero me parece más Joder, pero, difícil de bueno, tocar. sí, porque el piano ves cada Claro, nota, ¿no? Sí, y la sabes guitarra- exactamente cómo hacerlo. La guitarra siempre dice, Amaro Ferreiro dice que la guitarra es intuición. Hostia, Mano Ferreiro vamos a entrevistarlo el Es muy domingo, guay. tío. Amaro es muy guay. O sea, ahora fuera de cámara te voy a preguntar cosas que tú le preguntarías a Mano Ferreiro. Es muy guay. Guay. Pues bueno, tío. Bueno, Ángel, oye, muchas gracias. Mil gracias por venir, No, tío. a ti. Salud. Siempre la despedida normalmente es que la cámara está donde está Fulle, pues tú le dices lo que te sale del rabo y acabamos ahí. Entonces, pues, ¿A la cámara? a la cámara esa, sí. Te puedes decir algo o nada, puedes decir adiós, o puedes decir una reflexión, o puedes hacer un poema, es que lo que quieras. O sea, puedes decir a tus padres, hola, lo que te apetezca. Borrad esto. Denunciad el vídeo. Denunciad el canal. Denunciadlo por spam. A ver si le cierran el canal. Ese es mi sueño. O sea, que esta entrevista sirva para que le llegan reportes del canal ha sido denunciado. Por favor, denunciad el puto canal. Denunciadlo. Ya se buscará la vida. Denunciad. Vamos a ir buscando un abogado. Denunciad. Bueno, adiós.